La entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero con Carlos Alsina en Onda Cero no fue una simple charla, fue un tiroteo dialéctico que dejó en evidencia, una vez más, por qué este país lleva décadas pagando las facturas de los despropósitos del socialismo de salón. Aquí tenemos a Zapatero, el gurú del talante y las sonrisas, ese hombre que logró el imposible de cagarla a lo grande mientras mantenía el rictus de aquí no pasa nada. Del otro lado, Alsina, un periodista con los huevos bien puestos y el bisturí dialéctico afilado, dispuesto a desmontar con estilo y sin pelos en la lengua las tonterías del expresidente. Todo arrancó con Alsina recordándole a Zapatero que durante la última campaña electoral había ido largando que no lo invitaron al programa porque el periodista tenía miedo. Sí, miedo, como si invitar a Zapatero a una entrevista fuera el equivalente a invocar a una catástrofe. Alsina, con la calma de quien sabe que su cerebro está trabajando a 120 revoluciones más que el de su interlocutor, le lanzó un directo al hígado: aquí decidimos a quién entrevistamos y solemos priorizar a los que tienen algo relevante que decir. Los expresidentes son historia, no candidatos, zas. Zapatero, intentando disfrazar su pataleta de crítica constructiva, se deshizo en excusas. Ah, pero lo mío era una broma, claro, José Luis. Como lo de los brotes verdes, ¿verdad? Todo un chiste nacional, solo que el pueblo no se reía porque no había ni para comprar pan. El talante volvió al centro de la conversación, esa palabra vacía que Zapatero repitió como un mantra durante su mandato, como si bastara con ser educado para gobernar un país. Alsina, sin soltar el hueso, le preguntó: ¿dónde quedó ese talante, señor Zapatero? Porque lo que muchos recuerdan es un gobierno que dejó a España más arruinada que una cuenta bancaria tras las rebajas. Zapatero, sudando balas pero sin perder esa sonrisa que no sabes si es de desprecio o de desconexión con la realidad, intentó recuperar terreno. Siempre he sido respetuoso, vine a tu programa a la primera oportunidad que se me ofreció, dijo, tratando de jugar la carta de la víctima incomprendida. Pero Alsina, como un cirujano de la verdad, no se dejó engañar. Entienda usted que no invitarlo no es cobardía, es criterio periodístico, toma ya. Ahí quedó Zapatero como si hubiera intentado llevar un cuchillo a un tiroteo. Pero esto no quedó ahí. Zapatero, fiel a su estilo de eterno adolescente convencido de que sus ideas son revolucionarias, intentó escurrir el bulto. Aseguró que lo de llamar cobarde a Alsina había sido malinterpretado. Claro. Porque si algo define a Zapatero es que siempre lo malinterpretan, no es que haga las cosas mal, es que la gente no entiende su inmenso talento para conducir al país hacia el abismo con una sonrisa y una palmadita en la espalda. Alsina, que no había nacido ayer, no dejó que el asunto se diluyera. Señor Zapatero, usted lleva años siendo un profesional de las excusas. Eso no es malinterpretar, es mirar hacia otro lado. En este punto, la cosa ya no era una entrevista, era una ejecución pública. El expresidente intentaba mantenerse erguido, pero cada frase que soltaba lo hundía más, revelando su convicción de que el socialismo, a pesar de dejar siempre el país hecho un solar, sigue siendo el camino. Gobernar es difícil, masculló entre líneas, como si eso justificara haber dejado el país al borde del rescate internacional. Mientras tanto, Alsina seguía apuntando: entenderá usted que el problema no es que el socialismo sea difícil, sino que bajo su mandato, España pasó de ser un país con aspiraciones a ser el primo pobre de Europa. Y hablando de Europa, no olvidemos cómo Zapatero vendió la imagen de un líder internacional cuando en realidad, fuera de España, nadie le hacía ni caso. Bueno, Merkel sí, pero solo para ponerlo como ejemplo de lo que no hay que hacer. Alsina, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de recordarle cómo su brillante gestión nos convirtió en el chiste de Bruselas. Señor Zapatero, ¿cree usted que sus políticas económicas ayudaron a España a estar mejor posicionada en Europa? La respuesta de Zapatero fue la típica verborragia socialista, un cóctel de palabras bonitas, estadísticas sacadas de la chistera, y una total incapacidad para reconocer la realidad hasta el fondo. Pero lo mejor de todo fue cuando Alsina dejó caer con una sonrisa entre cínica y socarrona que Zapatero parecía estar más interesado en defender dictaduras que en arreglar los problemas de su propio país. No podemos olvidar su defensa de regímenes como el de Maduro. ¿Cree usted que eso ha beneficiado la imagen de España? Zapatero, visiblemente incómodo, trató de escurrir el bulto, pero ya no había salida digna. Porque si algo dejó claro su mandato y lo que ha hecho después, es que el socialismo siempre encuentra una excusa para justificar lo injustificable. Pero, claro, pedir justicia y verdad a un tipo como Zapatero es como pedirle a un pez que te explique cómo caminar. No tiene ni idea ni ganas de aprender.
El hombre sigue convencido de que su sonrisa bobalicona y su talante de baratillo pueden esconder el desastre que dejó tras de sí. Y mientras tanto, ahí está él, en entrevistas, soltando su discurso desgastado como si todavía le quedara alguna autoridad moral. Lo peor es que en su cabeza probablemente cree que lo está haciendo de maravilla, que está escribiendo un capítulo glorioso en la historia del socialismo. La realidad, por supuesto, es otra. Zapatero es un recordatorio viviente de que el socialismo no solo no funciona, sino que siempre deja el país peor de lo que estaba. Lo más irónico de toda esta situación es que Zapatero, en lugar de aprovechar la entrevista para hacer un poco de autocrítica o por lo menos intentar redimirse, decidió doblar la apuesta. ¿Es que no se entiende mi legado?, parecía decir entre líneas. Claro que no, José Luis, porque tu legado es un jeroglífico pintado con brocha gorda. Hablas de derechos sociales y progreso, pero ¿dónde estábamos cuando dejaste el gobierno? En la cola del paro, con los jóvenes emigrando a cualquier lugar donde no hubiera un socialista al mando, y con una deuda que daba miedo mirarla. Pero no todo es culpa del capitalismo, de la oposición, del vecino del quinto, y de los astros que se alinearon en tu contra. Y qué decir del momento en que Alsina, como un matador en la plaza, le recordó sus aventuras internacionales. Porque si bien Zapatero arruinó España, su contribución al ridículo global tampoco se queda atrás. Defender a Maduro como si fuera el Dalai Lama del Caribe, mientras millones de venezolanos se jugaban la vida por un trozo de pan, es como mínimo un insulto a la inteligencia. Pero Zapatero lo hace con una sonrisa, convencido de que está luchando por los oprimidos. Claro que sí, campeón. Porque lo que necesita Venezuela es que un ex-líder español con complejo de mártir internacional venga a echarle flores al dictador de turno. Y mientras tanto, el pueblo español, ese al que supuestamente representaba, sigue recogiendo las piezas del destrozo que dejó. Porque no nos engañemos, el desastre no se quedó en su mandato. Su herencia sigue viva en cada político socialista que cree que el dinero público crece en los árboles y que gobernar es una especie de concurso de popularidad. Cada vez que un ministro saca pecho por un logro inexistente o culpa a la derecha de sus cagadas, ahí está el espíritu de Zapatero, como un fantasma cutre que se niega a desaparecer. Alsina, por su parte, hizo lo que cualquiera con dos dedos de frente haría, decirle las cosas a la cara. Porque ya está bien de que estos líderes nos traten como si fuéramos idiotas. Zapatero puede intentar maquillar su legado todo lo que quiera, pero la realidad es que los españoles no olvidamos. No olvidamos los brotes verdes que nunca llegaron, los derechos que se quedaron en palabras vacías y, sobre todo, la sensación de que nos habían estafado a lo grande. Y si el socialismo tiene una cara, es la de Zapatero, la de un tipo que sonríe mientras el mundo a su alrededor se cae a pedazos. Así que, gracias, Alsina, por recordarnos que todavía hay periodistas dispuestos a plantarle cara a esta panda de incompetentes. Y gracias, pueblo español, por no rendirte a pesar de todo. Porque al final, sois vosotros los que pagáis las facturas, los que aguantáis, los que sabéis la verdad, su talante no nos dio de comer, su sonrisa no pagó nuestras hipotecas, y sus promesas se las llevó el viento. Así que, José Luis, mejor sigue con tus bromas en Venezuela y deja que el pueblo español se recupere de tus genialidades. Zapatero, ese filósofo de bar venido a menos, sigue siendo un personaje de estudio. Si Aristóteles levantara la cabeza y viera a este tipo, se daría la vuelta en su tumba y pensaría, vaya, ahí está la demostración empírica de mi teoría del ser defectuoso. Porque lo de Zapatero no es solo haber sido un pésimo presidente, amigos, lo suyo es haber dejado una huella imborrable de mediocridad mientras te convencía de que te hacía un favor. Es como el cuñado que te ofrece arreglarte la cocina, la destroza y luego te cobra por ello. Pues ese es nuestro Zapatero, un maestro de las chapuzas ideológicas, pero con traje y sonrisa de telepredicador. Hablemos del socialismo que con Zapatero alcanza nuevas cotas de tragicomedia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a estos genios hablar de justicia social mientras viven en barrios de lujo, conducen coches oficiales y cenan en restaurantes donde un menú cuesta lo que el salario de un mes de un español medio? Y Zapatero no es la excepción, claro que no, es el manual del perfecto socialista, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Se llena la boca hablando de derechos sociales y de igualdad mientras defiende dictaduras que trituran a sus propios ciudadanos. ¿Cómo se llama eso? En mi pueblo, hipocresía, pero en la jerga progresista, es coherencia revolucionaria. Vamos, que hay que tener huevos para decirlo sin reírse.
Además, Zapatero tiene esa habilidad innata para aparecer en el momento menos oportuno y soltar la frase más estúpida posible. Lo suyo es un don. Mientras el país se caía a pedazos con la crisis económica, él hablaba de brotes verdes. Brotes verdes, señores, como si fuera un druida en lugar de un presidente. La gente perdía sus casas, los jóvenes emigrando en masa, y este hombre viendo un jardín botánico invisible. No había brotes verdes, Zapatero, lo que había era un cementerio financiero y social, gracias a tus políticas de vamos a improvisar que lo que importa es la intención. Y no olvidemos su relación tóxica con Venezuela, un caso digno de estudio. Allí va él, como el tío simpático que se lleva bien con todos los mafiosos del barrio, defendiendo a Maduro, abrazando la dictadura, y luego volviendo a España diciendo que está trabajando por la paz y los derechos humanos. Claro, José Luis. Y yo soy un astronauta que acaba de volver de Marte. ¿Cómo alguien puede hablar de derechos humanos mientras respalda a un régimen que los pisa como si fueran colillas? Pero ahí está él, dando lecciones de moral, mientras el pueblo venezolano come de la basura. Es que tienes que reírte por no llorar. Y ahora, vamos a lo más importante, el pueblo español. Ese pueblo que tiene que lidiar con la resaca de las decisiones de tipos como Zapatero. Porque mientras él da entrevistas intentando vender su legado como si fuera Moisés bajando del monte, nosotros seguimos pagando las consecuencias. Los trabajadores, los autónomos, las familias que hacen malabares para llegar a fin de mes, todos cargamos con la mochila de su incompetencia. Pero, ¿qué le importa a Zapatero? Él está a salvo con su pensión vitalicia, sus charlas pagadas y sus contactos internacionales. El pueblo, mientras tanto, que se joda. ¿Qué hacemos nosotros? Seguimos adelante porque no queda otra. Porque los españoles somos así, nos cae encima la mierda de los políticos, pero encontramos la forma de seguir levantándonos. Nos reímos, criticamos, nos cagamos en todo, pero seguimos adelante. Porque al final, este país no lo levantan los zapateros, ni los Pedros, ni los Marles, lo levantan las personas que trabajan, que luchan, que no se rinden. Y esa es nuestra verdadera grandeza. Así que, Zapatero, sigue con tus giras, tus frases hechas, y tus lecciones de moral barata. Aquí, en el mundo real, no engañas a nadie. Porque el pueblo español no es tonto, aunque tú y tus colegas hayáis intentado tratarnos como si lo fuéramos. Podréis seguir vendiendo vuestra ideología, pero la realidad siempre os dejará en evidencia. Al final, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan. Y los tuyos, Zapatero, son un recordatorio constante de cómo no se debe gobernar un país. No te olvides de suscribirte si quieres una España segura y libre de socialistas corruptos. Nos vemos en la próxima.